En lo alto de una colina, en una bella mansión, rodeado de lujos, vivía Armando Hidalgo, un hombre tan rico como temido. Dueño de empresas, terrenos y voluntades, Armando era respetado por muchos y odiado por otros tantos. Pero detrás del poder y la fachada de familia ejemplar, se ocultaba un secreto que estaba a punto de convertirse en su mayor condena. Clara, una joven humilde que trabajaba en una de sus mansiones, había sido su amante en silencio. La relación, marcada por la desigualdad y la manipulación, terminó cuando Clara quedó embarazada. Armando, cegado por el temor a un escándalo que pudiera destruir su reputación, decidió deshacerse del problema de la forma más cruel. Clara dio a luz a 2 niñas, gemelas. Pero antes de que pudiera siquiera abrazarlas, Armando hizo uso de su poder. Aprovechó su influencia sobre médicos y enfermeros, y con amenazas y dinero, organizó todo. En la oscuridad de la madrugada, tomó personalmente a las pequeñas recién nacidas, aún envueltas en mantas del hospital, y condujo su camioneta hasta el viejo muelle, detrás de una de sus propiedades. La luna era testigo muda del horror. Con manos frías y un corazón de piedra, Armando lanzó a las gemelas al río, convencido de que jamás se sabría la verdad. El agua, agitada por la corriente, se llevó los pequeños cuerpos entre espuma y ramas, mientras él regresaba como si nada a su vida de lujos. Horas después, Clara despertó en la sala de recuperación. A su lado, no había bebés ni enfermeras. Desesperada, gritó, preguntó, suplicó, pero nadie le dio una respuesta clara. Solo le dijeron que hubo complicaciones y que sus hijas no sobrevivieron. A Clara le arrancaron el alma aquel día. Cayó en una profunda depresión, internada por meses, creyendo que sus hijas murieron. Lo que no sabía era que, contra todo pronóstico, el destino tenía otros planes para esas 2 pequeñas. Porque a unos kilómetros río abajo, en una cabaña olvidada por el tiempo, un viejo pescador llamado Mateo Ayala, se disponía a recoger sus redes cuando escuchó un llanto desgarrador, proveniente de la orilla. Al acercarse, vio 2 bultitos atrapados entre unas ramas. Pensó que su vista le engañaba, pero no. Eran bebés. Vivas. Temblando. Llorando. Y contra todo pronóstico, respiraban. Y así comenzaba otra historia. La historia que, 17 años más tarde, volvería para perseguir al millonario que creyó haber sepultado su pecado en las aguas del olvido. Mateo Ayala era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Había vivido solo desde la muerte de su esposa, hacía más de una década, retirado en su humilde cabaña de madera junto al río, donde cada día lanzaba sus redes, con la esperanza de pescar algo más que peces, algo que le diera sentido a su soledad. Pero nada lo preparó para lo que encontró aquella madrugada, 2 bebés llorando entre las raíces de un viejo árbol. Las envolvió con su poncho, tembloroso y con los ojos llenos de lágrimas. No entendía cómo era posible que estuvieran vivas, pero no perdía tiempo. Corrió a su cabaña, subió el fuego, las secó y alimentó con lo poco que tenía. Esa noche, algo cambió para siempre en su corazón. Por primera vez en años, se sintió acompañado, necesario, útil. No hubo denuncias, ni noticias en los periódicos. Nadie preguntó por ellas. Mateo entendió entonces que aquellas niñas no eran perdidas, habían sido abandonadas. Decidió criarlas como si fueran suyas. Las llamaron Sol y Luz, porque eso representaron para él un nuevo comienzo. Pasaron los años, y la cabaña, antes silenciosa y solitaria, se llenó de risas, juegos y preguntas interminables. Mateo, aunque viejo, aprendió a ser padre a su manera. Les enseñaron a pescar, a leer con los libros que guardaba de su esposa, a cuidar el bosque, a respetar el agua. No tenía lujos, pero les dio algo que no se compra con dinero: amor puro, incondicional y verdadero. Sol era fuerte, valiente, con una personalidad determinada y curiosa. Luz, en cambio, era más dulce, reflexiva, siempre con una libreta en la mano donde escribía sus pensamientos. Eran tan diferentes como inseparables. Su conexión era única. Desde pequeñas sabían que algo en su historia no encajaba. Mateo nunca les mintió, pero tampoco les contó toda la verdad.
Solo les decía que el río se las había traído, y ellas lo creyeron. Mientras crecían, también crecía en ellas la necesidad de entender quiénes eran realmente. ¿De dónde venían? Porque no tenían una madre ni un padre como los demás, porque Mateo lloraba algunas noches frente al fuego, creyendo que no lo veían. Las preguntas eran muchas, y las respuestas, pocas. Un día, cuando tenían cerca de 17 años, mientras ayudaban a limpiar un viejo baúl en la cabaña, Sol encontró algo entre los papeles de Mateo, un trozo de manta con una insignia de hospital, y una medalla de oro con 2 iniciales, Che. El corazón de ambas se aceleró. Sintieron que allí empezaba algo. Una historia que aún no entendían, pero que estaban decididas a descubrir. Ese mismo día, en la ciudad, el millonario Armando Hidalgo recibió la visita de su hijo Leonardo, un joven rebelde y cuestionador. Armando, ya con cañas en el cabello y el rostro más endurecido por los años, ocultaba aún el mismo secreto, sin saber que el pasado, tarde o temprano, siempre regresa. Y esta vez, regresaba con fuerza. El hallazgo de la medallita y la insignia en el trozo de manta, fue el inicio de un torbellino emocional para Sol y Luz. Durante toda su vida habían aprendido a no hacer demasiadas preguntas, por respeto a Mateo, por miedo a revolver heridas, que quizás nunca debían abrirse. Pero ahora, con esa pequeña pista entre sus manos, el silencio ya no era una opción. Esa noche, mientras Mateo dormía en su sillón, las gemelas se sentaron junto al fuego. Luz, con la medalla en la mano, la observaba a la luz de las llamas. CH. ¿Qué podía significar? ¿Un nombre? ¿Un hospital? ¿Un apellido? Sol estaba decidida. Tenemos que hablar con Mateo, dijo con voz firme. Ya no somos niñas. Merecemos saber la verdad. Al amanecer, lo confrontaron. Mateo, con los ojos cansados y la mirada dolida, comprendió que había llegado el momento de contar lo que sabía. Las hizo sentar frente a él, tomó aire profundamente, y con voz temblorosa comenzó a narrar aquella madrugada de hace 17 años. Yo no las encontré en una canasta como en los cuentos. Estaban enredadas entre las ramas junto al río, como si el agua las hubiese rechazado. Como si la vida se negara a dejarlas ir. Mateo les confesó que jamás supo quién las había dejado allí. No había testigos, ni huellas, ni nada que indicara su origen, salvo ese trozo de manta y la medallita que guardó como un recuerdo silencioso. Les explicó que intentó averiguar, pero en ese entonces no hubo denuncias de bebés desaparecidos. Era como si nadie las estuviera buscando. Sol sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que nadie las hubiera reclamado? ¿Quién podría hacer algo así? Luz, más serena, tomó su cuaderno y comenzó a anotar todo. Sabía que cada palabra de Mateo podía ser una pista. En ese instante, ambas decidieron que no se quedarían con las dudas. Querían conocer su origen, su historia, y si había una familia allá afuera, también querían saber por qué las habían abandonado. Pasaron días revisando el pequeño pueblo cercano al río. Visitaron la biblioteca, hablaron con enfermeras retiradas, ancianos que vivían en la zona desde hacía décadas. Nadie recordaba nada, hasta que una de las mujeres del pueblo mencionó algo. Hacía casi 20 años, una joven rubia, elegante, con cara triste, se paseaba por la zona preguntando si alguien sabía de un río tranquilo. Iba acompañada de un chofer. Nadie volvió a verla. Esa pista, aunque débil, encendió algo en las gemelas. Decidieron que era momento de salir del pueblo. De dejar la cabaña. No porque quisieran abandonar a Mateo, sino porque sentían que su destino estaba en otro lugar. Prepararon sus mochilas, se despidieron del río, de los árboles, de la vida sencilla, y partieron hacia la ciudad con el único mapa que tenían, la medallita y la manta. Mientras tanto, en un lujoso despacho en el centro de la ciudad, el millonario Armando Hidalgo discutía con su abogado. Quería asegurarse de que su fortuna quedara completamente a nombre de su hijo Leonardo. Pero había algo que lo inquietaba. Un sueño recurrente que lo atormentaba cada noche, 2 bebés llorando en el agua, y una mujer de rostro pálido que lo miraba con odio. Lo que Armando no sabía, era que el pasado que tanto se esforzó por enterrar, estaba más cerca de lo que imaginaba. El viaje a la ciudad fue silencioso.
Alma y Luz miraban por la ventana del autobús, sintiendo cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. Los árboles altos y el sonido del río quedaban atrás, reemplazados por avenidas ruidosas, edificios inmensos y una multitud de rostros desconocidos. Era la primera vez que salían del entorno, que las había protegido durante casi toda su vida. A pesar del miedo, ambas sabían que estaban dando el primer paso hacia la verdad. Mateo, al despedirse, les dio un sobre arrugado. Dentro había algunos ahorros, que había ido guardando con los años, por si algún día decidían buscar su camino, les dijo con lágrimas en los ojos. También les entregó una carta que había escrito la noche anterior, una carta donde les contaba todo lo que sentía, lo que nunca se atrevió a decirles en voz alta. Sol la guardó con cuidado entre sus cosas. Una vez en la ciudad, las gemelas caminaron por las calles como si se encontraran en otro mundo. Se alojaron en una pensión modesta, y compartieron una pequeña habitación con una sola ventana que daba a un callejón. Allí, comenzaron su investigación. Luz, con su cuaderno en mano, anotaba cada avance. Sol se encargaba de hacer llamadas, visitar lugares, y hablar con personas. La única pista que tenían era la medallita con las iniciales, CH, y la manta bordada con símbolos que parecían de una clínica. Tras varios días visitando hospitales y clínicas antiguas, una enfermera mayor reconoció el diseño del bordado. Eso lo usaban en la antigua clínica Hidalgo, pero cerró hace años, les dijo. Era privada, de lujo. Pertenecía a una familia muy poderosa de esta ciudad. Las palabras, Clínica Hidalgo, provocaron un eco en el pecho de ambas. Hidalgo, ¿sería eso lo que significaba la H de la medalla? ¿Sería ese su apellido real? Investigaron todo lo que pudieron sobre esa familia. Descubrieron que Armando Hidalgo, un empresario multimillonario, había sido dueño de la clínica hasta que cerró, tras una gran polémica de la que pocos hablaban. También supieron que tenía un hijo llamado Leonardo, casi de su edad. Sol y Luz sintieron algo extraño al ver sus fotos en línea. No sabían si era intuición, corazonada o una conexión inexplicable, pero algo les decía que ese joven era más que una coincidencia. Luz insistió en que debían acercarse a la familia de alguna manera, aunque fuera como empleadas o voluntarias. No querían irrumpir en su vida de golpe, sin pruebas. Así que se presentaron como estudiantes de un proyecto social, que entrevistaba a familias importantes para un documental universitario. Fingieron ser parte de una fundación, y tras varios intentos, lograron una cita, no con Armando, pero sí con su asistente personal. Durante esa primera visita al edificio Hidalgo, Alma sintió un escalofrío. Mientras subían por el ascensor, su corazón palpitaba con fuerza. Cuando las puertas se abrieron, el lujo del lugar las abrumó. Todo era mármol, cuadros finos y silencio. Demasiado silencio. El asistente las recibió con cortesía. Les dio un par de minutos para hablar de su supuesto proyecto. Mientras tanto, Alma miraba todo con atención. Al fondo del pasillo, una puerta se abrió y de ella salió Leonardo. Luz se quedó inmóvil. No era solo por el parecido físico, aunque era innegable, sino por la sensación que tuvo al verlo. Él también se detuvo un segundo, como si algo dentro de él reconociera a esas dos jóvenes, que nunca antes había visto. ¿Nos conocemos?, preguntó, acercándose con una sonrisa curiosa. Sol, nerviosa, bajó la mirada. Luz apenas pudo responder. No, pero quizás, deberíamos conocernos. Leonardo sonrió, sin entender. Aquel primer encuentro fue breve, pero dejó una semilla sembrada en el corazón de los tres. Lo que las gemelas aún no sabían, era que esa conexión era más profunda de lo que imaginaban. Y que, con cada paso que daban hacia su verdad, también caminaban hacia una tormenta familiar, que estaba por estallar. Esa noche, Sol y Luz apenas pudieron dormir. La imagen de Leonardo, su voz, sus ojos, todo había quedado grabado en sus mentes. No solo por el parecido evidente, sino por esa especie de electricidad invisible, que se sintió en el ambiente cuando se cruzaron. Era como si una verdad enterrada, hubiese vibrado por un instante en el aire. En su habitación, ambas comenzaron a repasar cada detalle del encuentro. ¿Tú también sentiste eso cuando lo viste?, preguntó Luz, mientras se abrazaba a la almohada.
Sí. Fue raro, como si ya lo conociéramos. Como si fuera parte de nosotras, respondió Sol. Al día siguiente, decidieron regresar a la Fundación Hidalgo, esta vez con la excusa de entregar documentos adicionales del falso proyecto. Pero en realidad, su intención era hablar de nuevo con Leonardo. El destino parecía estar de su lado. Cuando llegaron, él salía del edificio. La reconoció al instante. «¿Otra vez ustedes?», bromeó. «¿Qué hacen por aquí?». Luz, sin poder evitar sonreír, respondió con naturalidad. «Queríamos agradecerte por ser tan amable ayer. Pensamos que podrías ayudarnos con el contacto del archivo histórico de tu fundación. Hay muchas cosas que nos interesan documentar». Leonardo, siempre curioso y amable, accedió sin dudarlo. «Les doy algo mejor», dijo. «Tengo la tarde libre. ¿Por qué no me acompañan? Les puedo mostrar algunos archivos viejos de la clínica, que todavía están guardados en un edificio contiguo. Nadie los revisa desde hace años». Sol y Luz se miraron en silencio. Era una oportunidad única. Lo acompañaron al edificio contiguo, un lugar menos lujoso, casi olvidado. Bajaron al sótano donde, en estantes polvorientos, se acumulaban carpetas, cajas con etiquetas borrosas, y papeles amarillentos. Mientras buscaban entre los documentos, Leonardo les habló de su familia, de su padre, Armando, un hombre rígido, exitoso, pero distante, de su madre Clara, a quien apenas recordaba, ya que había desaparecido de su vida cuando era niño. Y de cómo, desde entonces, la vida en esa casa siempre había estado marcada por silencios incómodos y secretos no hablados. Esa mención fue como una bomba en el pecho de las gemelas. «¿Tu madre se llamaba Clara?», preguntó Sol, con voz temblorosa. «Sí. Clara Rivas. No sé mucho de ella. Papá nunca quiso hablar del tema. Solo sé que desapareció de un día para otro. Algunos dicen que se fue. Otros, que la obligaron a irse». Luz sintió que todo encajaba de golpe. La carta que Mateo les había dado, hablaba de una mujer que lloró mientras colocaban a sus hijas en una canasta. Una mujer que no quería abandonarlas, pero que fue forzada. ¿Y si esa mujer era Clara? Mientras Leonardo revisaba unos legajos, Luz encontró una carpeta con la inscripción «Nacimientos enero de 2006». Las manos le temblaron al abrirla. Allí, entre muchas hojas, encontró un registro con 2 nombres, gemelas sin identificar, ingreso 14 de enero, madre, Clara Rivas, observación, caso confidencial. El corazón de ambas se paralizó. No había más dudas. Esa era la prueba. Esa era su madre. Y el apellido Hidalgo también figuraba en un sello en la parte inferior del documento: Armando Hidalgo, director de la clínica. Sin decirle aún nada a Leonardo, las gemelas salieron del edificio con la carpeta bien guardada. Lloraron en silencio mientras caminaban por las calles. Era mucho que asimilar. Demasiado. «Nuestra madre no nos abandonó», susurró Sol. «La obligaron. Y ese hombre, ese millonario, fue quien lo hizo», añadió Luz, apretando los dientes. «Nos lanzó a la muerte, y ocultó todo». Al llegar a la pensión, abrieron juntas la carta que Mateo les había dado. Allí, con letra temblorosa, el viejo pescador confirmaba lo que ya sabían, que una mujer, destrozada, le había entregado la canasta con 2 bebés una madrugada. Que la vio llorar, suplicar, y luego desaparecer entre los árboles. Que más tarde supo que esa mujer era Clara Rivas, la esposa del poderoso Armando Hidalgo. El dolor y la rabia se mezclaron en sus corazones. Pero también una decisión firme: encontrar a su madre. Contarle la verdad. Y enfrentar al hombre que les había robado su derecho a una familia, a una identidad, a una vida digna. Ese día, Sol y Luz dejaron de ser solo hijas abandonadas. Se convirtieron en jóvenes decididas a recuperar lo que les fue arrebatado. Y sabían que no sería fácil. Pero también sabían que no estaban solas, tenían una a la otra. Y ahora, tenían la verdad de su lado. Durante días, las gemelas apenas salieron de su habitación.
Tenían en sus manos una verdad poderosa, pero también dolorosa. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo acercarse a una madre que no sabían si aún estaba viva, que quizá ni siquiera sabía que sus hijas sobrevivieron? El cuaderno donde tomaban apuntes, desde que salieron del pueblo, estaba ahora lleno de preguntas. ¿Dónde está Clara Rivas? ¿Por qué Armando la hizo desaparecer? ¿Leonardo sabe algo más? ¿Es seguro confiar en él? Sol, siempre la más impulsiva, quería actuar de inmediato. Ir a los medios, mostrar los documentos, desenmascarar al millonario. Luz, más reflexiva, la convenció de ir paso a paso. No se trata solo de venganza, le dijo una noche mientras tomaban té en la pensión. Se trata de encontrar a mamá. Eso es lo primero. Decidieron buscar a Mateo. El viejo pescador podía saber algo más. Tomaron un bus de regreso al pueblo. Cuando llegaron, lo encontraron sentado bajo su árbol favorito, frente al río, como si nunca se hubiera movido desde aquel día que las despidió con lágrimas en los ojos. Sabía que volverían, dijo, sin sorprenderse. Las abrazó como si fueran suyas. Les preparó café y se sentaron a conversar por horas. Mateo les contó más detalles. Cómo había reconocido a Clara por fotos antiguas, que vio en periódicos cuando la familia Hidalgo aún ocultaba todo. Como una semana después del abandono, hombres desconocidos fueron a buscar a la madre. Y como ya desapareció sin dejar rastro. Clara fue obligada a renunciar a ustedes, les dijo con la voz quebrada. Pero nunca dejó de buscarlas, eso lo sé. Una mujer con el corazón roto siempre deja huellas. Les entregó un papel. Una dirección. Lo único que encontré, años después, dijo. Una carta sin remitente, que preguntaba por unas niñas en este pueblo. No tenía firma, pero yo lo supe, era ella. Esa pista la llevó a una ONG de mujeres en la ciudad. Un asistente social las atendió. Buscó en su sistema. Luego, con la voz baja, dijo. Clara Rivas. Sí, fue voluntaria aquí hace unos años. Trabajaba con mujeres maltratadas. Pero, desapareció de nuevo. Se fue sin avisar. Dijo que la estaban siguiendo. El miedo volvió a sus ojos. ¿Acaso aún corría peligro? Pero también había esperanza. La mujer les entregó una copia de un registro. Clara había dejado un número de teléfono para emergencias. Aunque estaba desactivado, sí tenía una dirección vinculada. No prometo que siga allí, dijo. Pero es lo único que puedo darles. Las gemelas no lo dudaron. Tomaron otro bus. En el camino, hablaron de todo. Recordaron su infancia con Mateo, su adolescencia entre redes de pesca y libros viejos, sus sueños postergados y las risas compartidas. Pero también hablaron de sus miedos. De lo que vendría si encontraban a Clara. De lo que podrían descubrir. Cuando llegaron a la casa marcada en el papel, una vivienda modesta en las afueras, tocaron la puerta con el corazón latiendo al borde del pecho. Nadie respondió al principio. Luego, una anciana vecina salió del porche contiguo. ¿Buscan a Clara?, preguntó. Se fue hace meses. Pero dejó esto. Dijo que quizá algún día, unas muchachas vendrían por ella. La mujer les entregó una caja pequeña. Dentro había fotografías antiguas, recortes de noticias, sobre el escándalo Hidalgo que nunca se publicó del todo, y una carta escrita a mano. En ella, Clara hablaba de sus hijas. De cómo nunca pudo olvidarlas. De cómo había jurado encontrarlas, pero el miedo siempre la detenía. Temía que Armando aún tuviera poder para hacerles daño. Las gemelas lloraron juntas, abrazadas en medio del camino. La carta era una prueba de amor. Su madre había luchado en silencio. Había sufrido como ellas. Pero nunca las había olvidado. Ese mismo día, decidieron que ya no podían seguir en las sombras. Había llegado el momento de enfrentarlo todo. Tenían pruebas. Tenían la historia. Y tenían el derecho de reclamar su verdad. De regreso a la ciudad, buscaron a Leonardo. Esta vez, lo invitaron a un parque, lejos de la fundación. Sentados bajo un árbol,
le contaron todo. Con documentos, con palabras entrecortadas, con lágrimas contenidas. Leonardo, al principio, no podía creerlo. Pero cuando vio los papeles, las fechas, las coincidencias, todo lo que había sentido al conocerla se volvió claro. Entonces, ¿somos hermanos?, dijo, con la voz temblorosa. Luz asintió. Sol le tomó la mano. Y tú eres el único que puede ayudarnos a llegar a él. Leonardo, entre confundido y decidido, miró al horizonte. Sabía que su padre no era un hombre fácil. Pero también sabía que había llegado el momento de hacer justicia. De alzar la voz que él mismo había silenciado por años. Vamos a hacerlo, dijo finalmente. Juntos. Y así, las piezas comenzaron a moverse. El final estaba cada vez más cerca. Y con él, la verdad completa. El reencuentro con Leonardo cambió el rumbo de todo. Ya no estaban solas. Ahora, había un puente hacia la verdad, desde dentro del mismo imperio que las había destruido. Y ese puente tenía nombre, Leonardo Hidalgo. Durante los días siguientes, las gemelas y Leonardo se reunieron en secreto. Al principio en cafés alejados, luego en la habitación de la pensión donde ellas se quedaban. Hablaron durante horas. Luz sacó el cuaderno donde habían anotado todo desde que salieron del pueblo. Sol trajo la caja con la carta de Clara. Leonardo escuchaba con atención, cada palabra cayendo como un ladrillo en el muro, que durante años su padre había construido con mentiras. Papá no es solo un hombre poderoso, les advirtió Leonardo. Es temido. Tiene gente a su alrededor que lo protege, que lo encubre. Si vamos a enfrentarlo, no podemos cometer errores. No vamos a cometer ninguno, dijo Sol con firmeza. No estamos pidiendo permiso. Solo queremos justicia. Leonardo, entre resignado y convencido, asintió. Él también tenía cuentas pendientes. Durante años había vivido bajo la sombra de su padre, sospechando que algo no estaba bien, pero nunca con el valor suficiente para enfrentarlo. ¿Qué planean hacer?, preguntó. Contar todo, respondió Luz. En un tribunal, si es posible. Pero antes, necesitamos encontrar a mamá. Fue Leonardo quien, usando sus contactos, logró rastrear una nueva pista. En una base de datos privada, descubrió que Clara Rivas había sido admitida en una clínica psicológica rural meses atrás, tras un episodio de ansiedad severa. Había sido registrada con un nombre falso, pero una fotografía antigua, que Leonardo filtró entre los archivos les confirmó que era ella. La clínica estaba en un pueblo rodeado de montañas. No era un lugar fácil de encontrar. Pero las gemelas no dudaron. Viajaron con Leonardo al volante. En el trayecto, nadie habló, solo el sonido del motor y el viento entrando por la ventana, marcaban el ritmo de un viaje que cambiaría sus vidas. Al llegar, el director de la clínica se mostró reticente al principio. Pero cuando vio los documentos, la carta, las lágrimas en los ojos de las muchachas, accedió a llevarlos con ella. Clara estaba sentada en un jardín, de espaldas. Su cabello estaba canoso, pero su postura seguía siendo digna. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de sus hijas, y el tiempo se detuvo. No hicieron falta palabras. Clara se levantó lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño. Luz fue la primera en correr hacia ella. Sol la siguió. Y cuando se abrazaron, las tres rompieron en un llanto que desgarró el alma del mismo cielo. Leonardo, desde la distancia, miraba en silencio. Algo en él también se rompió. O tal vez se reconstruyó. Porque en ese momento entendió que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre tenía un poder sagrado. Después del reencuentro, Clara les contó su versión. Como Armando la acusó falsamente de ser inestable mentalmente para quitarle la custodia de las niñas. Cómo la amenazó. Cómo usó su influencia para que nadie creyera en ella. Cómo terminó escapando, primero del sistema, luego de sí misma. Pero nunca dejó de buscar a sus hijas. Nunca dejó de escribirles cartas que jamás supo si llegaría. Yo sabía que estaban vivas. Lo sentía en mi sangre,
Y aunque todo el mundo me decía que las había perdido, yo las soñaba. Cada noche, hasta hoy. El reencuentro les dio fuerza. Ahora ya no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de restituir una historia robada. Y para eso, debían enfrentar a Armando Hidalgo de frente. Leonardo fue quien preparó todo. Una reunión privada. Negocios familiares, fue lo que dijo a su padre para convencerlo. Armando aceptó sin sospechar. Estaba acostumbrado a controlar, a manipular. No imaginaba lo que se avecinaba. La cita fue en su oficina. El despacho de cristal desde donde había dirigido su imperio por décadas. A las 5 en punto, Leonardo llegó acompañado de Sol, Luz y Clara. Cuando Armando las vio entrar, palideció. Se puso de pie bruscamente. ¿Qué significa esto? Clara lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y valentía. Significa que ya no tenemos miedo. Alma sacó los documentos. Luz colocó la caja con las fotos y la carta en el escritorio. Leonardo, sin decir una palabra, activó una grabadora. Queremos que reconozcas lo que hiciste, dijo Sol. Que aceptes públicamente que intentaste borrar nuestra existencia. Que mentiste. Que hiciste desaparecer a nuestra madre. Y que pagues por ello. Armando rió, nervioso, pero su rostro no escondía el pánico. ¿Y si no lo hago? Clara se adelantó, con la voz firme. Entonces lo sabrá la prensa. Lo sabrá el tribunal. Y lo sabrá cada inversionista que aún confía en tu nombre. El silencio se volvió espeso. Armando miró a su hijo. Leonardo no bajó la mirada. Tú también estás contra mí, murmuró el viejo. Yo estoy del lado de la verdad, respondió Leonardo. Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Todo terminó con una tensión suspendida en el aire. Armando no dijo nada más. Solo se dejó caer en su silla, derrotado. Pero para las gemelas, aquello era apenas el principio. La batalla final estaba por comenzar. Y esta vez, no la enfrentarían con miedo. La enfrentarían con todo el poder de una historia que por fin tenía voz. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos y amigos de la familia Ayala, esperaban expectantes. Armando Fuentes, ahora envejecido y con el rostro marcado por el remordimiento, se sentó junto a su abogado. Frente a él, Clara, con las gemelas a su lado, sostenía las manos de sus hijas con firmeza. Leonardo, serio pero decidido, observaba en silencio. La jueza pidió silencio antes de que iniciara la audiencia. El abogado de Clara relató con detalles lo ocurrido hace 18 años, cómo las niñas fueron arrojadas al río, por su propio padre, cómo un humilde pescador las salvó, y cómo Clara fue manipulada, obligada a guardar silencio por miedo y amenazas. Las pruebas eran contundentes, testigos, documentos, el testimonio de Mateo antes de morir, y las investigaciones que las gemelas habían impulsado desde que descubrieron su verdadera identidad. Armando no pudo negarlo. Su silencio fue tan elocuente como su culpa. Cuando la jueza le dio la palabra, su voz tembló. Me arrepiento cada día de mi vida, dijo. Pensé que eliminando ese problema, protegería mi legado. Pero solo destruía mi familia. La jueza dictó sentencia. Armando fue condenado, por intento de homicidio, y privación de libertad contra su esposa. Además, perdería todos los derechos sobre sus bienes, los cuales pasarían a manos de sus herederos legítimos, sus 3 hijos. Fuera del tribunal, las cámaras captaron el momento en que Clara abrazó a sus 3 hijos. El peso de la verdad finalmente se había levantado, y en su lugar quedaba una nueva etapa por construir. Días después, en la misma cabaña donde todo comenzó, Clara, las gemelas y Leonardo se sentaron bajo el viejo árbol que Mateo cuidaba. Era hora de sanar. Ustedes son mi mayor victoria, dijo Clara, con lágrimas de orgullo. Nunca más permitiré que el miedo me calle. Las gemelas la abrazaron, mientras Leonardo sostenía la foto de Mateo. La historia no terminaba allí, apenas comenzaba una nueva, donde la verdad, la justicia y el amor serían los pilares.
Bienvenidos a Pasiones Reales, un canal donde narramos historias cargadas de emoción, fe, esperanza, drama, traición, segundas oportunidades. Cada relato es una ventana al alma humana, porque la vida supera cualquier ficción. No olvides suscribirte y apoyarnos con un me gusta, para que no te pierdas de todos nuestros bellos relatos.